Un amigo mío, hombre de letras y filósofo, me dijo un día, medio en broma, medio en serio. Imagínate, desde que nos vimos por última vez, he encontrado una casa embrujada en el centro de Londres. ¿Embrujada de verdad? ¿Y de qué forma? ¿Hay fantasmas? Pues no puedo contestar a esas preguntas. Todo lo que sé es que está embrujada. Hace 6 semanas mi mujer y yo andábamos buscando un piso amueblado. Al pasar por una calle tranquila, vimos en la ventana de una de las casas un cartel. Pisos amueblados. El sitio pues, nos convenía. Entramos en la casa, nos gustaron las habitaciones, las alquilamos por una semana y al tercer día las dejamos. No hubo fuerza humana que convenciera a mi mujer para quedarnos más tiempo y no me extraña en absoluto. ¿Pero qué visteis? Perdona, pero no tengo ninguna gana de que se rían de mí, como si fuese un visionario supersticioso. Y por otra parte, no puedo pedirte que aceptes bajo mi palabra lo que te parecerá increíble, sin la evidencia de tus propios sentidos. Permítame que te diga esto solamente. Lo que nos hizo salir no fue tanto lo que vimos u oímos. Si fuera solo eso, tú podrías suponer, con razón, que fuimos víctimas de nuestra propia imaginación sobreexcitada o de imposturas ajenas. Lo que fue un terror indefinible que se apoderaba de nosotros cuando cruzábamos ante la puerta de cierta habitación desamueblada, en la cual nunca vimos ni oímos nada. Y lo más extraño de todo fue que, por una vez en la vida, estuve de acuerdo con mi mujer, por tonta que sea, y al cabo del tercer día admití que era imposible permanecer ni una hora más en aquella casa. Por tanto, a la mañana del cuarto día, llamé a la mujer que cuidaba de la casa y nos atendía, y le dije que las habitaciones no nos convenían en absoluto y que no nos quedaríamos allí la semana entera. Nos contestó secamente: ya sé por qué. Han durado ustedes más que cualquier otro inquilino. Muy pocos duraron 2 noches y ninguno 3. Pero me parece que se han portado bastante bien con ustedes. ¿Quiénes? Pregunté simulando una sonrisa. Toma, contestó, pues quienes tienen embrujada la casa, sean quienes sean. Yo no les concedo importancia. Lo recuerdo desde hace muchos años, cuando vivía en esta casa, pero no de criada como ahora. Sé que serán la causa de mi muerte algún día, pero no me preocupa. Ya soy vieja y de cualquier modo tengo que morir pronto. Después me uniré a ellos y me quedaré en esta casa. La mujer hablaba con una calma tan lúgubre que una especie de temor me impidió seguir conversando con ella. Pagué la semana entera y mi mujer y yo nos sentimos muy satisfechos al librarnos de aquello a tan bajo precio. Has excitado mi curiosidad. Nada me gustaría más que dormir en una casa embrujada. Haz el favor de darme las señas de esa que con tanto miedo has abandonado. Mi amigo me dio las señas y al separarnos, sin esperar un momento, me dirigí hacia la casa. Estaba situada al norte de la calle Oxford, en un callejón de aspecto triste y melancólico pero respetable. La encontré cerrada. No había ningún cartel en la ventana. Mi llamada no obtuvo respuesta. Al volverme, el chico de una cervecería, que estaba recogiendo los envases por la vecindad, me dijo: ¿Pregunta usted por alguien de esa casa, señor? Sí, me han dicho que se alquila. ¿Que se alquilaba? ¿Qué va? La mujer que estaba al cuidado de ella murió hace 3 semanas y no encuentra a nadie para que se quede en su lugar. Y eso que el señor J ha prometido un buen sueldo. A mi madre, que está de asistenta en su casa, le ha ofrecido 1 libra a la semana por abrir y cerrar las ventanas, y ella no ha querido. ¿No ha querido? ¿Y por qué? Porque la casa está embrujada. La vieja que la cuidaba fue encontrada muerta en su cama con los ojos abiertos de par en par. Dicen que la estranguló el diablo. Bah. Antes has mencionado al señor J. ¿Es el dueño de la casa? Sí, señor. ¿Dónde vive? En la calle de G, número X. ¿A qué se dedica? ¿Negocios? No, señor. A nada en particular. Es un caballero, simplemente.
Le di al muchacho la propina que merecía su amplia información, y me dirigí en busca del señor J. a la calle de G., que estaba muy cerca de la que se enorgullecía de tener entre sus edificios a la casa embrujada. Tuve suerte encontrándolo en casa. Era un señor ya mayor, de aspecto inteligente y de agradable porte. Le comuniqué francamente mi nombre y mis propósitos. Le dije que había oído que la casa estaba embrujada, que tenía un vehemente deseo de examinar una casa con tan extraña reputación, y que me sentiría muy agradecido si me permitía alquilarla, aunque solo fuera por una noche. Estaba dispuesto a pagar por aquel privilegio lo que él quisiera pedir. Caballero, la casa está a su disposición por el tiempo que desee. No hay que hablar de alquiler. El agradecimiento será mío. Si fuera usted capaz de descubrir la causa de los extraños fenómenos que actualmente la privan de todo valor. No puedo alquilarla y ni siquiera encuentro una criada para que la tenga en orden y atienda las llamadas. Desgraciadamente la casa está embrujada, si se puede usar esta expresión, no solo durante la noche, sino también durante el día. Por la noche las molestias suelen tener un carácter más desagradable y a veces más alarmante. La pobre vieja que murió hace 3 semanas era una indigente que saqué de un asilo porque la había conocido mi familia cuando era niña. En un tiempo gozó de tan buena posición que tuvo alquilada la casa de mi tío. Era una mujer de elevada educación y de mucho ánimo, y fue la única persona a quien pude convencer de que permaneciese en la casa. En realidad, después de su muerte, que fue repentina, y de la encuesta del juzgado, que dio a la causa cierta notoriedad entre la vecindad, he perdido la esperanza de encontrar a alguien que se encargue de ella, y mucho menos un inquilino, hasta el punto de que la cedería sin cobrar alquiler durante 1 año a cualquiera que estuviese dispuesto a pagar las cargas e impuestos. ¿Cuánto tiempo hace que la casa adquirió este carácter? Apenas puedo decírselo, pero hace muchos años, desde luego. La anciana de que le he hablado me dijo que ya estaba embrujada en el tiempo en que ella fue inquilina, hace unos 30 o 40 años. El caso es que yo he pasado mi vida en las Indias Orientales, en el servicio civil de la Compañía de Indias. Volví a Inglaterra el año pasado, por haber heredado la fortuna de un tío mío, entre cuyas propiedades figuraba la casa en cuestión. La encontré cerrada y deshabitada. Me dijeron que estaba embrujada y que nadie quería vivir en ella. Yo me reí ante lo que me pareció una historia absurda. Gasté algo de dinero en pintarla y en arreglar el tejado. Añadí al mobiliario, algo anticuado, unos cuantos muebles modernos, puse un anuncio y encontré un inquilino para 1 año. Era un coronel retirado con media paga. Se instaló con su familia, un hijo, una hija y 4 o 5 sirvientes. Todos ellos dejaron la casa al día siguiente de entrar en ella. Y aunque cada uno de ellos decía haber visto algo diferente a los demás, ese algo era igualmente terrible para todos. Verdaderamente, en conciencia, no podía demandar al coronel por rompimiento de contrato, ni siquiera culparlo de nada. Después metí a la anciana de que le he hablado y la autoricé para que alquilase la casa por departamentos. Nunca tuve un inquilino que pasara allí más de 3 días. No le contaré a usted sus relatos, pero no se han repetido exactamente los mismos fenómenos para ninguno de ellos. Es mejor que juzgue usted mismo y que no entre en la casa con la imaginación influida por narraciones previas. Lo único que tiene que hacer es ir preparado para ver u oír cualquier cosa y tomar todas las precauciones que le parezcan oportunas. ¿Y usted mismo no ha tenido nunca la curiosidad de pasar una noche en esa casa? Sí, yo he pasado solo en esa casa, no una noche, sino 3 horas en pleno día. Mi curiosidad no quedó satisfecha, pero sí extinguida. No tengo el menor deseo de repetir la experiencia. Ya ve usted, caballero, no puede quejarse de que no le sea suficientemente sincero, a no ser que su interés sea sumamente grande y sus nervios de una firmeza fuera de lo normal
yo le aconsejo honradamente que no pase una noche en esa casa. Mi interés es muy grande, y aunque solo un cobarde alardearía de sus nervios en situaciones completamente desconocidas para él, los míos se han templado en tan diversos peligros que tengo derecho a confiar en ellos, incluso en una casa embrujada. Pocas cosas más me dijo el señor J. Sacó de su escritorio las llaves de la casa y me las entregó. Agradeciéndole cordialmente su franqueza y su amable concesión a mis deseos, me alcé con la presa. Impaciente por llevar a cabo el experimento, apenas llegué a casa, hice acudir a mi criado de confianza, un mozo de humor alegre y de intrépido temple, y tan desprovisto de prejuicios supersticiosos como el que más. F. ¿Recuerdas en Alemania qué defraudados nos quedamos al no encontrar ningún fantasma en aquel antiguo castillo que decían que estaba embrujado y que tenía un aparecido decapitado? Bueno, pues he oído hablar de una casa en Londres que, tengo motivos para suponerlo, está verdaderamente embrujada. Mi intención es dormir allí esta noche. Por lo que me han contado, no hay duda de que algo se dejará ver u oír. Tal vez algo excesivamente horrible. ¿Crees que si te llevo conmigo puedo confiar en tu presencia de ánimo, ocurra lo que ocurra? Oh, señor, confíe en mí, se lo ruego. Muy bien. Entonces aquí están las llaves de la casa, y estas son las señas. Vete ahora mismo y elige para mí el dormitorio que te parezca. Y puesto que la casa ha estado deshabitada durante unas semanas, enciende un buen fuego y airea bien la cama. Naturalmente, mira si hay velas y combustible. Llévate el puñal y el revólver para mí, y ármate tú también. Y si así no somos dignos contrincantes para una docena de fantasmas, es que somos indignos de llamarnos ingleses. El resto del día estuve entregado a negocios tan urgentes que no tuve tiempo para pensar en la aventura nocturna en que había empeñado mi honor. Cené solo y muy tarde. Mientras cenaba, estuve leyendo, como es mi costumbre. El volumen que elegí era uno de ensayos de Macaulay. Me propuse llevarme el libro. Tenía un estilo tan saludable y unos asuntos tan vitales que me serviría como antídoto contra las influencias de la imaginación supersticiosa. A eso de las 9:30, me metí el libro en el bolsillo y me encaminé pausadamente hacia la casa embrujada. Llevé conmigo a mi perro favorito, un bull terrier extraordinariamente vivo, despierto y audaz, aficionado a rondar de noche por rincones y pasadizos extraños y fantasmales, a la busca de ratas. Un perro ideal para los fantasmas. Era una noche de verano, aunque un poco fría. El cielo estaba algo oscuro y nublado. Había luna débil y apagada, pero la había. Y si las nubes lo permitían, después de medianoche se pondría más brillante. Llegué a la casa, llamé y vino a abrirme mi criado con una alegre sonrisa. Todo va bien, señor. Y esto es muy confortable. Oh, ¿no has visto ni oído nada extraordinario? Pues bien, señor. Debo reconocer que he oído algo raro. ¿Qué? ¿Qué? Ruidos de pasos detrás de mí y una o dos veces rumores como de susurros junto a mi oído. Nada más. No estás asustado en absoluto. Yo ni pizca, señor. Y el audaz semblante del mozo me tranquilizó y me hizo pensar que no me abandonaría, ocurriese lo que ocurriese. Estábamos en el vestíbulo, con la puerta de la calle cerrada,
y mi atención se sintió atraída por el perro. Al principio se había precipitado en el interior con gran vehemencia, pero después había retrocedido. Se agazapó junto a la puerta, la arañaba y gemía queriendo salir. Después de que le hube acariciado la cabeza y animado suavemente con mis palabras, el perro pareció acomodarse a la situación y nos siguió, a Efe y a mí, a través de la casa, aunque manteniéndose constantemente pegado a mis piernas, en lugar de ir corriendo delante y husmear inquisitivamente, como era su costumbre en todos los lugares desconocidos. Visitamos primero los sótanos, la cocina y demás cuartos de servicio, y especialmente las bodegas. En la última de ellas, abandonadas en un estante, había 2 o 3 botellas de vino cubiertas de telarañas, y que a juzgar por las apariencias no habían sido movidas en muchos años. Estaba bien claro que los fantasmas no eran muy bebedores. Fuera de esto no descubrimos nada especial. En la parte de atrás había un sombrío patinillo de tapias muy elevadas. Las piedras de este patio estaban muy húmedas, y en parte por la humedad, en parte por el polvo y el hollín depositados en el pavimento, nuestros pies dejaban al avanzar una tenue huella. Entonces apareció el primer fenómeno extraño de que fui testigo en aquella extraordinaria casa. Se ha formado, súbitamente, la huella de un pie, delante de mí. ¿Ves la huella? Oh, sí. Y también repentinamente, delante de ella, se ha formado otra. Sí, es otra huella. Las huellas siguieron avanzando ante mí. Eran unas huellas pequeñas, como las de un pie infantil. La impronta estaba marcada demasiado ligeramente para poder distinguir claramente la forma. Pero yo no dudaría de que se tratan de las huellas de un pie descalzo. El fenómeno cesó cuando llegamos a la pared opuesta y no se repitió cuando retrocedimos al punto de partida. Remontamos la escalera y entramos en las habitaciones de la planta baja. Un comedor de diario, un pequeño gabinete y una tercera habitación aún más pequeña, posiblemente para aposento de un lacayo. Todas silenciosas como tumbas. Luego visitamos los salones, que parecían limpios y flamantes. En la habitación de la fachada me senté en un amplio sillón. Efe colocó sobre la mesa la palmatoria con la que nos habíamos alumbrado. Le mandé cerrar la puerta. Al volverse para hacerlo, una silla que había enfrente de mí se separó de la pared rápida y silenciosamente y vino a colocarse a 1 metro escaso delante de mi sillón. Pero bueno, esto resulta más interesante que las mesas cuando se elevan. ¡Cállate! Mi sirviente no ha observado el movimiento de la silla. Cree que el perro ha ladrado estúpidamente. Pero en la silla me parece que como el contorno de una figura humana. Pero es un contorno nebuloso, pálido o azulado. Tal vez haya nada en ella. Mi vista que... no sé, porque el perro está tranquilo. Coge la silla que está delante de mí. ¿Y qué hago con ella? Ponla junto a la pared. ¿Ha sido el señor? ¿Yo? ¿Yo qué? Algo me ha golpeado. Aquí, en el hombro. No, no he sido yo. Deben estar por aquí unos ilusionistas. Puede que no descubramos sus trucos, pero daremos con ellos antes de que consigan atemorizarnos. No permanecimos más tiempo en los salones. En realidad parecían tan fríos y húmedos que me apetecía más ir junto al fuego que había en el piso de arriba. Cerramos con llave la puerta de aquellos, precaución que, tengo que advertir, tomamos con todas las habitaciones que habíamos investigado abajo. El dormitorio que mi criado había escogido para mí era el mejor del piso. Amplio, con 2 ventanas que daban a la calle y una cama cubierta con un palio que ocupaba considerable espacio y estaba frente al fuego, que ardía claro y resplandeciente. A la izquierda, entre la cama y la ventana, había en la pared una puerta que comunicaba con el dormitorio que mi criado había destinado para sí. Era un cuarto con una cama turca y no tenía comunicación directa con el descansillo de la escalera. No tenía más puerta que la que daba al dormitorio ocupado por mí. Al otro lado de la chimenea había un armario sin cerraduras, empotrado en la pared, y cubierto con el mismo papel color castaño oscuro que ésta. Examinamos su interior. Ganchos para colgar vestidos femeninos y nada más.
Golpeamos las paredes y evidentemente eran sólidas. Eran los muros exteriores del edificio. Una vez acabado el examen de estos departamentos, me calenté al fuego unos minutos, encendí un cigarro y, acompañado siempre por F, salí para completar mi reconocimiento. En el rellano había otra puerta que estaba sólidamente cerrada. Señor, yo dejé abierta la cerradura de esta puerta, lo mismo que las otras, cuando entré en la casa. No puede haberse cerrado desde dentro, porque es... Antes de que hubiese acabado su frase, la puerta, sin que ninguno de nosotros la tocase, se abrió sola silenciosamente. Nos miramos el uno al otro durante un instante. El mismo pensamiento nos asaltó. Detrás de aquello tenía que haber alguna intervención humana. Me abalancé dentro el primero y mi criado me siguió. Era una habitación pequeña, vacía y lúgubre, sin amueblar, con unas cajas y cestos vacíos en un rincón y un ventanuco con los postigos cerrados. No había tan siquiera chimenea, y ninguna otra puerta más que aquella por la que habíamos entrado. En el suelo no había alfombra, y parecía viejo y desigual, carcomido y remendado aquí y allá con piezas de madera más blanca que el resto. Pero no había el menor ser viviente, ni ningún sitio en el que pudiera haberse escondido. Mientras estábamos mirando en torno, la puerta por donde habíamos entrado se cerró tan misteriosamente como se había abierto antes. Estábamos aprisionados. Por primera vez, sentí un ramalazo de terror indefinible. No así mi criado. Vaya, no pensarán que nos han atrapado. Yo puedo romper esa maldita puerta de un puntapié. Mira primero si la puedes abrir con la mano. Entretanto voy a abrir los postigos para ver qué es lo que hay fuera. Desarranqué los postigos. El ventanuco daba al patinillo posterior que antes he descrito. La pared exterior no tenía ningún saliente. Si alguien hubiera salido por aquel ventanuco, no habría encontrado ningún apoyo para su pie hasta caer sobre las piedras de debajo. F, mientras tanto, intentaba abrir la puerta inútilmente. Al poco rato se volvió hacia mí y me pidió permiso para usar la fuerza. Y debo hacer constar aquí, para rendir justicia a mi criado, que lejos de revelar ningún terror supersticioso, sus nervios, su serenidad e incluso su alegría en medio de circunstancias tan extraordinarias, suscitaron mi admiración e hicieron que me congratulase por haberme proporcionado un acompañante tan adecuado para aquel caso. Gustosamente le di el permiso que solicitaba, pero aunque era un hombre tremendamente fuerte, su fuerza resultó tan inútil como sus anteriores esfuerzos, más suaves. La puerta ni siquiera se estremeció bajo sus más violentos puntapiés. Sin aliento y jadeante, desistió. Probé luego yo mismo, igualmente en vano. Cuando desistí de mis esfuerzos, sentí de nuevo aquel hormigueo de terror dentro de mí, pero esta vez era más frío y persistente. Noté como si una extraña y fantasmal exhalación se alzara de las grietas de aquel tosco entarimado y llenara la atmósfera con una venenosa influencia hostil a la vida humana. Entonces la puerta se abrió lenta y silenciosamente, como por su propia decisión. Nos precipitamos al descansillo. Ambos vimos un resplandor extenso y pálido, tan extenso como una figura humana, pero sin forma ni substancia, que se movía ante nosotros y subió por la escalera que conducía del descansillo a las guardillas. Seguí aquel resplandor y mi criado me siguió. El resplandor se internó en un pequeño desván, a la derecha del descansillo, cuya puerta estaba abierta. Yo entré casi al mismo momento. El resplandor entonces se contrajo hasta formar un pequeño glóbulo extraordinariamente brillante. Permaneció un momento sobre una cama que había en un rincón, temblequeó y se desvaneció. Nos acercamos a la cama y la examinamos. Era una cama plegable, de las que se encuentran frecuentemente en las guardillas destinadas a la servidumbre. Sobre la cómoda que había junto a ella, vimos un pañuelo ajado de seda con una aguja prendida, como si lo hubieran dejado a medio coser. El pañuelo estaba cubierto de polvo. Probablemente había pertenecido a la vieja que había muerto últimamente allí, y aquel debía de ser su dormitorio. Sentía bastante curiosidad por abrir los cajones de la cómoda. Solo había en ellos algunos retazos de vestidos de mujer y 2 cartas, atadas con una cinta estrecha de un marchito color amarillento.
me tomé la libertad de apoderarme de ellas. Nada más digno de mención encontramos en la habitación, y el resplandor tampoco volvió a aparecer. Pero al volvernos para salir, oímos claramente un rumor de pisadas en el suelo que se alejaba de nosotros. Recorrimos las otras buhardillas, eran 4 en total, y el ruido de pisadas nos precedió por todas ellas. Nada se veía, solo se oían las pisadas. Yo sujetaba las cartas con la mano, y mientras bajaba la escalera, sentí claramente que me agarraban el puño y hacían un esfuerzo suave y ligero para arrancármelas. Me limité a apretarlas más fuerte, y el esfuerzo cesó. Volvimos al dormitorio que me habían destinado, y observé entonces que mi perro no nos había seguido cuando salimos de allí. Estaba hecho un ovillo junto al fuego, y temblaba. Yo estaba impaciente por examinar las cartas. Mientras las leía, mi criado abrió una caja, en la cual había guardado las armas que le mandé traer. Las sacó, las colocó sobre una mesa, junto a la cabecera de mi cama, y se puso después a tranquilizar al perro que, a pesar de ello, pareció hacerle muy poco caso. Las cartas eran breves y estaban fechadas exactamente hacía 35 años. Evidentemente, eran de un amante a su querida, o de un marido a su joven esposa. No solo los términos de expresión, sino también una clara alusión a un viaje precedente, indicaban que quien las había escrito era un marino. La ortografía y la letra eran las de una persona no muy educada, pero el estilo era vigoroso. En las expresiones cariñosas existía cierto género de amor rudo y salvaje, pero por doquier había oscuras e incomprensibles alusiones a un secreto que no era precisamente amoroso, a un secreto que parecía criminal. Tenemos que amarnos el uno al otro. Era una de las frases que recuerdo, porque los demás nos execrarían si supiesen todo esto. Otra era: no dejes que nadie pase la noche en tu misma habitación. Tú hablas en sueños. Y otra: lo que se ha hecho no puede deshacerse. Y te aseguro que no hay nada contra nosotros, a no ser que los muertos volvieran a la vida. Aquí habían escrito con mejor letra, con una letra que parecía de mujer. Lo hacen. Al final de la última carta, la misma mano femenina había escrito estas palabras: desaparecido en el mar, el día 4 de junio, el mismo día que... Dejé las cartas y me puse a reflexionar sobre su contenido. Temiendo, no obstante, que la clase de meditaciones en que me había sumido alteraran mis nervios, decidí firmemente mantener mi cerebro en un estado apropiado para enfrentarme con cualquier suceso fantástico que la noche pudiera traer. Me despabilé. Dejé las cartas sobre la mesa, aticé la lumbre, que seguía brillando alegremente, y abrí mi volumen de Macaulay. Estuve leyendo con bastante tranquilidad hasta cerca de las 11:30. Después me tendí en la cama sin desnudarme, y dije a mi criado que podía retirarse a su habitación, pero que se mantuviese despierto. Le mandé que no cerrara las puertas que había entre las dos habitaciones. Una vez solo, dejé 2 velas encendidas sobre la mesa. A mi cabecera puse mi reloj junto a las armas y reanudé tranquilamente la lectura de Macaulay. Cerca de mí, el fuego ardía vivamente, y en la esterilla que había junto al hogar descansaba el perro, dormido al parecer. Al cabo de unos 20 minutos, sentí que un viento excesivamente frío pasaba por mi mejilla, como si hubiera una corriente de aire. Supuse que la puerta de mi derecha, que comunicaba con el descansillo, se había abierto. Pero no era así. Estaba cerrada. Volví entonces la mirada hacia la izquierda y vi que la llama de las velas se inclinaba violentamente como a impulso del viento. En el mismo instante, el reloj que había dejado junto al revólver se deslizó suavemente por la mesa sin que lo empujara una mano invisible y desapareció. Me levanté de un salto y agarré con una mano el revólver y con la otra el puñal. No quería que mis armas siguiesen la suerte del reloj. Armado de este modo, miré por el suelo. No había señal del reloj. Oí entonces a la cabecera de la cama 3 golpes espaciados, fuertes y distintos. Mi criado gritó: ¿Ha sido el señor? No, pero ponte en guardia para todo.
Entonces el perro se despertó y se sentó sobre sus ancas, moviendo rápidamente las orejas hacia todos los lados. Fijó sus ojos en mí con una mirada tan extraña que me obligó a concentrar toda mi atención sobre él. Se levantó lentamente, con el pelo erizado, y se quedó completamente rígido, con la misma mirada salvaje. No obstante, no tuve tiempo de examinar al perro. Inmediatamente, mi criado surgió de su habitación, y si alguna vez he visto el terror reflejado en un rostro humano, ha sido en el suyo. No lo habría reconocido si lo hubiese encontrado en la calle. Tan alteradas estaban sus facciones. Pasó junto a mí velozmente, diciendo con un susurro que apenas parecía surgir de sus labios: ¡Corra, corra, viene detrás de mí! Ganó la puerta que daba al descansillo, la abrió de un tirón y se precipitó fuera. Involuntariamente lo seguí al descansillo, gritándole que se detuviera. Pero sin hacerme caso, bajó la escalera de 4 en 4 escalones y, agarrándose a la barandilla, desde donde estaba, oí abrirse la puerta de la calle, que se volvió a cerrar de golpe. Por un momento nada más quedé indeciso. Dudaba si seguir o no a mi criado. El orgullo y la curiosidad me impidieron tan cobarde huida. Volví a entrar en mi habitación cerrando la puerta tras de mí, y avancé cautelosamente en el cuarto interior. No encontré nada que justificara el terror de mi criado. Examiné las paredes para ver si había alguna puerta secreta. No pude encontrar señales de ninguna. Ni siquiera había una rendija en el papel castaño oscuro con que estaba empapelada la habitación. ¿Cómo había entonces entrado lo que asustó a mi criado, fuese lo que fuese, a no ser a través de mi propio cuarto? Regresé a mi habitación y eché el cerrojo a la puerta que se abría entre esta y la interior, y me quedé de pie, esperando preparado junto al hogar. Observé entonces que el perro había huido a un rincón y estaba empujando fuertemente la pared, como si intentara abrirse camino a través de ella. Me acerqué al animal y le hablé. La pobre bestia estaba evidentemente fuera de sí, a causa del terror. Me enseñó los dientes, goteándole la baba de las fauces, y si lo hubiese tocado, seguramente me habría mordido. Parecía no reconocerme. Quien ha visto en un parque zoológico un conejo fascinado por una serpiente, agazapado en un rincón, puede hacerse una idea de la angustia que el perro mostraba. Viendo que todos mis esfuerzos para tranquilizar al animal eran vanos, y temiendo que su mordedura en aquel estado fuera tan ponzoñosa como si estuviera atacado de hidrofobia, lo dejé solo. Coloqué mis armas en la mesa que había al lado de la chimenea, me senté y reemprendí mi lectura de Macaulay. Para demostrar que no pretendo alardear de un valor o de una sangre fría, que el lector puede creer exagerada, se me perdonará, tal vez, que me detenga en una o dos observaciones sobre mí mismo. Dado que yo sostengo que la presencia de ánimo, o sea lo que llamamos valor, está en proporción directa a la familiaridad que se tiene con las circunstancias en que uno se ve envuelto, yo diría que estaba bastante familiarizado con toda clase de experimentos pertenecientes al terreno de lo prodigioso. He sido testigo de muchos fenómenos extraordinarios en diversas partes del mundo, tan extraordinarios que si los expusiera, o no se les concedería ningún crédito, o serían atribuidos a agentes sobrenaturales. Ahora bien, mi teoría es que lo sobrenatural es lo imposible, y que lo que se llama sobrenatural solo es algo que cae dentro de las leyes naturales, pero que desconocemos hasta entonces. Por consiguiente, si un fantasma se alza ante mí, no tengo derecho a decir lo sobrenatural es posible, sino la aparición de un fantasma está, contrariamente a la opinión general, dentro de las leyes naturales, es decir, no es sobrenatural. Pues bien, en todo lo que había presenciado hasta entonces, y en realidad, en todos los prodigios que los amantes de los misterios en nuestra época registran como tal, siempre se requiere un agente material. Aún se pueden encontrar en el continente magos que afirman que pueden convocar a los espíritus. Suponed por un momento que sus aserciones son verídicas, pero la forma material viviente del mago está presente. Por su intervención material es por lo que, mediante algunas particularidades constitutivas, ciertos fenómenos extraordinarios se presentan a nuestros sentidos naturales. Admitamos también como verdaderos los relatos de manifestaciones espiritistas que acontecen en América, sonidos musicales o de otra clase,
escritos en el papel por manos no visibles, muebles que se mueven sin intervención humana en apariencia, o visiones y contactos reales de manos que parecen no pertenecer a cuerpo alguno. Sin embargo, tiene que encontrarse allí el medium, o ser viviente con particularidades constitutivas capaces de obtener tales señales. En conclusión, en todos estos prodigios, suponiendo además que no haya impostura, tiene que haber un ser humano como nosotros mismos, por quien y a través de quien se producen los efectos que se presentan a los seres humanos. Así sucede con los fenómenos, actualmente tan vulgarizados, del hipnotismo o electrobiología. La mente de la persona sobre quien se opera es afectada a través de un agente material viviente. Ni siquiera, suponiendo verídico que un paciente hipnotizado pueda obedecer a la voluntad o a los pasos de un hipnotizador situado a 100 millas de distancia, la respuesta deja de estar ocasionada por un ser material. Quizás a través de un fluido material, llámese electricidad, llámese fluido ódico, llámese como se quiera, que tenga el poder de atravesar el espacio y pasar los obstáculos, puede comunicarse el efecto material de una a otra persona. De ahí que todo aquello de que había sido testigo, o esperaba serlo, en esta extraña mansión, yo creía que era ocasionado por algún agente o medium tan mortal como yo mismo, y esta idea me precavía forzosamente del terror que hubieran experimentado ante las aventuras de aquella noche memorable, quienes consideraran como sobrenaturales las cosas que están fuera de los procesos ordinarios de la naturaleza. Por tanto, mi conjetura era que todo lo que se había presentado, o pudiera presentarse a mis sentidos, tenía que ser originado por algún ser humano dotado constitutivamente con el poder para presentarlo, y teniendo cierta razón para hacerlo así, sentía por mi teoría un interés que a su modo era más bien científico que supersticioso. Y puedo decir sinceramente que estaba en una disposición tan serena para la observación como puede estarlo el experimentador científico que analiza los efectos de una combinación química desconocida y quizá peligrosa. Indudablemente, cuanto más libre de la imaginación conservara mi mente, conseguiría una mejor disposición para la observación. Y por esta causa, mantenía fija mi vista y mi pensamiento en la claridad meridiana del libro de Macaulay. Me di cuenta entonces de que algo se interponía entre la página y la luz. La página estaba oscurecida por una sombra. Alcé la mirada y vi algo que me va a ser muy difícil o quizá imposible de describir. Era algo oscuro que se iba formando en el aire con contorno muy indefinido. No puedo asegurar que tuviera forma humana, pero tenía más parecido con una forma humana, o más bien como una sombra, que con cualquier otra cosa. Tal como estaba, completamente separada y distinta del ambiente y de la luz que la rodeaban, sus dimensiones parecían gigantescas. La parte alta de ella casi alcanzaba el techo. Mientras la miraba fijamente, una intensa sensación de frío me asaltó. Ni un iceberg que se hubiera alzado delante de mí me habría helado más, ni el frío de un iceberg podría haber sido más puramente físico. Yo estaba convencido de que no era el frío causado por miedo. Mientras seguía mirando, me pareció distinguir dos ojos que me contemplaban desde lo alto, pero esto no puedo asegurar. Durante un segundo creí distinguirlos claramente, y al siguiente habían desaparecido. Pero dos rayos de una luz pálida y azulada se proyectaban frecuentemente a través de la oscuridad, desde el mismo punto en el cual había creído ver aquellos ojos. Intenté hablar, pero la voz me había abandonado por completo. Solo pude pensar, ¿será esto miedo? No, no es miedo. Traté de levantarme. Fue en vano. Me sentía como aplastado por una fuerza irresistible. En realidad, mi impresión era la de que un poder inmenso y abrumador se oponía a mi voluntad. La sensación de incapacidad total para luchar contra una fuerza superior a las humanas, que se debe sentir físicamente en una tempestad, en medio del mar, en un incendio, o al encontrarse frente a una fiera espantosa, o mejor quizá frente a un tiburón, la sentí yo moralmente.
Había una voluntad opuesta a la mía, tan superior a las fuerzas de aquella como son las fuerzas materiales de la tempestad, del fuego y del tiburón a las del hombre. Y entonces, mientras esta impresión iba creciendo en mi interior, vino por fin el terror. El terror hasta un grado que no hay palabras para describirlo. Pero si no el valor, aún conservaba el orgullo. Y me dije en mi interior, esto es terror, pero no es miedo. Y a no ser que tenga miedo, no me pueden hacer nada. Mi razón rechaza esto. Es una ilusión. Yo no tengo miedo. Con un violento esfuerzo, conseguí por fin extender mi mano hacia las armas que había sobre la mesa. Y al hacer esto, recibí sobre el brazo y el hombro un extraño golpe. Mi brazo cayó impotente a un lado. Entonces, para aumentar mi terror, la luz de las velas empezó a disminuir lentamente. No es que se apagaran, sino que, por así decirlo, su llama parecía ir disminuyendo poco a poco. Lo mismo ocurrió con el fuego. La luz fue desapareciendo de la leña. En pocos minutos, la habitación quedó en la más absoluta oscuridad. El espanto que me asaltó al encontrarme así, en la oscuridad, junto a aquel ente oscuro, cuyo poder experimentaba tan intensamente, provocó una reacción de mis nervios. En realidad, el terror había alcanzado tal tensión que mis sentidos me tenían que abandonar o yo tenía que estallar bajo la fuerza del hechizo. Y ocurrió esto último. Recuperé la voz, aunque solo fuera un grito. Recuerdo que rompí a hablar palabras como estas. No tengo miedo, mi alma no tiene miedo. Y al mismo tiempo encontré fuerzas para levantarme. En medio de aquellas profundas tinieblas, me abalancé a una de las ventanas, arranqué de un tirón la cortina y abrí de golpe los postigos. Lo único que deseaba era luz. Y cuando vi la luna alta, clara y tranquila, sentí una alegría que casi compensaba con mi terror precedente. Allí estaba la luna, y también la luz de los faroles de gas en la calle dormida y abandonada. Volví la vista hacia el interior del cuarto. La luna penetraba muy pálida e incompletamente, pero con todo era luz. Aquel ente oscuro, fuera lo que fuese, había desaparecido. Pero todavía podía verse una sombra confusa, que parecía la sombra de aquella otra, contra la pared de enfrente. Mi mirada se posó luego en la mesa, y sobre esta, que no tenía tapete ni paño encima, era una vieja mesa redonda de caoba, surgió una mano visible hasta la muñeca. Aparentemente, era una mano tan de carne y hueso como la mía, pero de una persona de edad, flaca, arrugada y pequeña. Era una mano de mujer. Esta mano se cerró muy suavemente sobre las dos cartas que había en la mesa, y mano y cartas se desvanecieron. Después sonaron los mismos 3 golpes fuertes y espaciados que había oído en la cabecera de mi cama antes de que empezara todo este drama. Cuando lentamente cesaron estos ruidos, sentí vibrar sensiblemente toda la habitación, y del extremo más alejado se alzaron, como si surgieran del suelo, chispas y glóbulos como burbujas de luz multicolores, verdes, amarillas, azules, de un rojo de fuego, moviéndose arriba y abajo, de un lado a otro, de aquí para allá, como menudos fuegos fatuos, unas lentas y otras ligeras, cada una a su capricho. Como había ocurrido en el salón de abajo, una silla avanzó entonces desde la pared, sin que en apariencia nadie la empujara, y se situó al otro lado de la mesa. De repente, como si se levantara de la silla, apareció una figura de mujer. Era clara y neta como una forma viviente, pero fantasmagórica como una forma muerta. La cara era joven, con una belleza extraña y triste. El cuello y los hombros los llevaba desnudos, y el resto del cuerpo, envuelto en un holgado vestido de un blanco vaporoso. Comenzó a alisarse sus largos y rubios cabellos, que caían sobre los hombros. Sus ojos no miraban hacia mí, sino hacia la puerta. Parecía estar escuchando, esperando, acechando. La sombra de aquella primera y confusa aparición, que servía de fondo, se hizo más oscura, y volví a figurarme que veía brillar unos ojos en lo alto, fijos entonces
sobre aquella figura femenina. Como si entrara por la puerta, aunque no la abrió, surgió otra figura igualmente nítida y fantasmagórica. Era la figura de un hombre joven. Iba vestido con un traje a la usanza del siglo pasado, o más bien, con algo parecido a un traje, porque tanto la figura femenina como la masculina, aunque bien definidas, eran evidentemente insubstanciales, impalpables, unos simulacros, unos fantasmas. Había algo incongruente, grotesco e incluso espantoso en el contraste existente entre la refinada elegancia, el primor cortesano de aquel atuendo de viejo estilo, con sus encajes, galones y hebillas, y el aspecto cadavérico y el silencio fantasmal de quien lo lucía. En el mismo instante en que el hombre se acercaba a la mujer, la sombra se destacó de la pared y durante un rato los tres quedaron ocultos en la oscuridad. Cuando volvió la pálida luz, los dos fantasmas estaban como abarcados por la sombra, que se elevaba entre ellos, y había una mancha sangrienta en el pecho de la mujer. El fantasma masculino se apoyaba sobre su quimérica espada, y la sangre parecía gotear de sus lazos de encaje. Después se los tragó la oscuridad de la sombra intermedia, y desaparecieron. Volvieron a surgir las burbujas luminosas, flotando en el aire, danzando, y haciéndose cada vez más numerosas y más desordenadas en sus movimientos. La puerta del armario que había a la derecha de la chimenea se abrió entonces, y por la abertura entró la figura de una mujer de edad. Llevaba en la mano unas cartas, las mismas sobre las cuales había visto cerrarse la mano, y tras ella pude oír ruido de pasos. Se volvió como para escuchar, y después desdobló las cartas y pareció leer. Por encima de su hombro vi un rostro lívido, el rostro de un hombre ahogado hacía tiempo, hinchado, blancuzco, con algas enredadas en el cabello chorreante. A sus pies yacía una figura como de cadáver, y junto al cadáver se agazapaba un niño mísero y escuálido, con el hambre retratada en las mejillas y el miedo en los ojos. Mientras contemplaba el rostro de la vieja, los surcos y arrugas que en él había desaparecieron, y se convirtió en el de una joven, de mirada dura e insensible pero joven, y la sombra se precipitó sobre todos aquellos fantasmas y los ocultó como había hecho con los anteriores. Nada quedó ya sino la sombra, sobre la cual mantenía intensamente fija mi mirada, hasta que otra vez los ojos se destacaron de ella, perversos y rectilíneos. Las burbujas de luz volvieron a alzarse y a caer, y sus movimientos desordenados, irregulares, turbulentos, se mezclaron con el pálido brillo de la luna. Y entonces, como unos huevos que se rompen, reventaron aquellos glóbulos, y de ellos surgieron monstruosas cosas que llenaron el ambiente. Eran larvas tan exangües y repugnantes que no encuentro medio apropiado de describirlas, sino recordando al lector la vida pululante que un microscopio nos muestra en una gota de agua. Cosas transparentes, flexibles, ágiles, persiguiéndose y devorándose unas a otras. Formas que nunca se pueden contemplar a simple vista. Del mismo modo que las formas carecían de simetría, también sus movimientos carecían de orden. En su loco vagar no había nada de agradable. Vinieron sobre mí y me rodearon, cada vez más numerosas, más rápidas y más veloces, bulliendo sobre mi cabeza y trepando por mi brazo derecho, que mantenía involuntariamente extendido, como intentando detener a aquellos engendros del mal. A veces me sentí tocado, pero no por ellos. Unas manos invisibles me palpaban. En cierto momento, noté en mi garganta la presión de unos dedos fríos y blandos. Seguía estando consciente de que si daba rienda suelta al miedo, estaría en peligro corporal, y concentré todas mis facultades en el solo punto de mi voluntad inquebrantable e irresistible. Aparté mi vista de la sombra, sobre todo de aquellos extraños ojos rectilíneos que ahora se habían hecho claramente visibles, porque sabía que allí, aunque nada más estuviera presente aquello, existía una voluntad, y que era una voluntad operante, intensa, creadora, maligna, que podía quebrantar la mía.
La pálida atmósfera de la habitación empezó entonces a enrojecerse como si hubiera un incendio próximo. Las larvas se hicieron más espantosas, como entes que pudieran vivir en el fuego. Volvió a vibrar la habitación. Se oyeron de nuevo los 3 golpes espaciados, y todos aquellos seres fueron de nuevo sumidos en las tinieblas de aquella sombra oscura, como si habiendo salido de las tinieblas, volvieran a su tenebroso mundo. Cuando la oscuridad cesó, la sombra había desaparecido por completo. Tan lentamente como se había retirado, volvió la llama a surgir en las velas de la mesa y en la leña del hogar. La habitación entera recuperó de nuevo un aspecto tranquilo y agradable para la contemplación. Las 2 puertas seguían cerradas. La que comunicaba con el cuarto del criado tenía el cerrojo echado. En el rincón del muro, por el que había tratado de meterse convulsivamente, yacía el perro. Lo llamé y no se movió. Me acerqué a él. El animal estaba muerto. Tenía los ojos fuera de las órbitas, la lengua colgaba de la boca y las fauces estaban llenas de espuma. Lo cogí en brazos y lo llevé junto al fuego. Sentía un profundo dolor por la pérdida de mi perro favorito y experimentaba agudos remordimientos, acusándome a mí mismo de su muerte. Supuse que habría muerto de miedo. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al descubrir que tenía el cuello verdaderamente roto, materialmente retorcido, fuera de sus vértebras? ¿Habían hecho esto en la oscuridad? ¿No habría sido hecho por una mano humana como la mía? ¿No habría habido un agente humano durante todo aquel tiempo en aquella habitación? Había motivo para suponerlo. Yo no puedo hacerlo. No puedo hacer otra cosa que exponer el hecho honradamente. El lector puede sacar sus conclusiones. Había otra circunstancia sorprendente. El reloj había sido reintegrado a la mesa de la que tan misteriosamente había desaparecido. Pero se había parado en el mismo momento en que fue cogido, y desde entonces, a pesar de la pericia del relojero, no ha vuelto a andar. Es decir, anda de un modo extraño e irregular durante unas horas y se para de golpe, pero no vale para nada. Durante el resto de la noche no hubo ningún otro cambio. En realidad, no tuve que esperar mucho a que el alba rompiera. Pero no abandoné la casa embrujada hasta que fue pleno día. Pero antes de hacerlo, volví a visitar el pequeño cuarto secreto en que mi criado y yo habíamos estado prisioneros durante un rato. Tuve la clara impresión, aunque no puedo decir por qué, de que en aquel cuarto había tenido su origen el mecanismo de los fenómenos, si se puede emplear este término, que se habían desarrollado en mi habitación, y aunque ahora había entrado en pleno día, con el sol penetrando por el ventanuco, volví a sentir, mientras pisaba su suelo, el escalofrío de terror que había experimentado allí mismo la noche anterior. En realidad, no pude aguantar más que medio minuto entre aquellas paredes. Bajé la escalera y volví a oír ruido de pisadas ante mí, y cuando abrí la puerta de la calle, me pareció percibir una risa muy tenue. Volví a mi propio domicilio, esperando encontrar en él a mi fugitivo criado. Pero no se había presentado, ni tuve noticias de él durante 3 días. Al fin, recibí una carta suya fechada en Liverpool con este contenido. Respetado señor, suplico humildemente su perdón, aunque apenas puedo esperar acceda a concedérmelo, a no ser, lo que no quiera el cielo, que haya visto usted lo que yo. Creo que pasarán muchos años antes de que pueda recuperarme, y en cuanto a volver a prestar mis servicios, no hay que pensar en ello. Por lo tanto, voy a marcharme con mi cuñado, que vive en Melbourne. El barco parte mañana. Quizá la larga travesía pueda levantar mi ánimo. Actualmente no hago más que temblar y sobresaltarme por todo. La imaginación me atormenta. Humildemente le ruego, respetado señor, tenga a bien enviar ropas y el salario a que tenga derecho a casa de mi madre en Walworth. Juan conoce sus señas. La carta terminaba con excusas adicionales, algo incoherentes, y con detalles explicatorios sobre las obligaciones que habían estado a cargo del corresponsal. Esta huida tal vez pueda autorizar la sospecha de que, de un modo u otro, el hombre quería marcharse a Australia
y había estado fraudulentamente mezclado con los sucesos de aquella noche. Nada puedo decir en refutación de esa conjetura. Por el contrario, la sugiero como la que puede aparecer a muchos la solución más probable de acontecimientos inexplicables. Mi teoría permanecía irremovible. Por la tarde volví a la casa para llevarme en un coche las cosas que había dejado allí, juntamente con el cuerpo de mi pobre perro. No fui molestado en esta tarea, ni me sucedió nada digno de mención, excepto que volví a oír el mismo ruido de pisadas, precediéndome al subir y bajar las escaleras. Al abandonar la casa, me dirigí a la del señor J. Le devolví las llaves, le dije que mi curiosidad había quedado satisfecha y estaba a punto de relatarle brevemente lo que había pasado, cuando me detuvo y me dijo cortésmente, desde luego, que ya no tenía interés alguno por un misterio que nadie había podido desentrañar. Por fin, me decidí a hablarles de las 2 cartas que yo había leído, y también del modo como habían desaparecido. Después le pregunté si creía que estaban dirigidas a la mujer que había muerto en la casa, y si había algo en su vida anterior que confirmase las confusas sospechas que las cartas despertaban. El señor J. pareció estremecerse, y después de reflexionar algunos momentos, contestó: Sé muy poco de la vida anterior de esa mujer, excepto, como le dije anteriormente, que su familia era conocida de la mía. Pero me reaviva usted algunos vagos recuerdos sobre ella. Haré indagaciones y le informaré del resultado. Sin embargo, aunque admitiéramos la superstición popular de que la persona que ha sido perpetradora o víctima de crímenes ocultos puede volver a visitar, como un espíritu sin reposo, el escenario en que esos crímenes fueron cometidos, debo observar que la casa estaba plagada de extrañas visiones y sonidos antes de que muriera esa anciana. Se sonríe usted. ¿Qué quiere decir? Quiero decir esto, que estoy convencido de que si conseguimos llegar al fondo de estos misterios, encontraremos un agente viviente y humano. ¿Cómo? ¿Cree usted que todo es una impostura? ¿Con qué objeto? No es una impostura, en el sentido vulgar de la palabra. Si yo de repente me sumiera en un profundo sueño, del cual usted no pudiera despertarme, y en ese profundo sueño contestase a preguntas con una precisión que no podría lograr estando despierto, decir el dinero que lleva usted en el bolsillo, o más aún, describirle sus auténticos pensamientos, no sería necesariamente una impostura, ni tampoco sería necesariamente sobrenatural. Estaría, inconsciente, bajo una influencia hipnótica que me sería transmitida a distancia por un ser humano que habría adquirido poder sobre mí mediante una relación previa. Aceptando que el hipnotismo, llevado a sus extremos, sea un hecho, tiene usted razón. ¿Y deduce usted de ello que un hipnotizador puede provocar sobre objetos inanimados los extraordinarios efectos de que han sido testigos usted y otras personas, y llenar el ambiente de visiones y de sonidos? ¿O impresionar nuestros sentidos con la creencia en esos fenómenos sin que nunca hayamos estado en relación con la persona que actúa sobre nosotros? No. Lo que se llama corrientemente hipnotismo no puede hacer esto. Pero quizás se trate de un poder relacionado con el hipnotismo y superior a este. El poder que en la antigüedad llamaban magia. Yo no digo que tal poder pueda extenderse a todos los objetos materiales e inanimados. Pero si así fuera, no estaría en pugna con las leyes naturales. Solo sería algo extraño dentro de ellas, un poder limitado a personas dotadas de ciertas características particulares, y que luego ellas han cultivado mediante la práctica hasta un grado extraordinario. Que tal poder pueda extenderse sobre los muertos, es decir, sobre ciertos pensamientos y recuerdos que los muertos puedan seguir conservando, y pueda obligar, no a lo que debemos llamar con propiedad el alma, y que está más allá de los alcances humanos, sino más bien a un fantasma de lo que han tenido de más terrenal en vida, a hacerse patente a nuestros sentidos, es una teoría muy antigua, aunque desusada, sobre la cual no arriesgaré mi opinión. Pero no admito que tal poder sea sobrenatural. Permítame ilustrar lo que quiero decir con un experimento que Paracelso describe como de no difícil ejecución y que el autor de las curiosidades de la literatura cita como digno de crédito. Una flor perece. La quema usted, por ejemplo. Cualesquiera que sean los elementos componentes de esa flor mientras vivía, han desaparecido, han sido dispersados,
No sabe usted dónde está. Nunca podrá usted encontrarlos ni recogerlos. Pero puede usted sacar de las cenizas de esa flor, mediante la química, un espectro de la misma que se parezca con exactitud a lo que era en vida. Tal vez sea lo mismo con un ser humano. El alma habrá huido como la esencia o los elementos de la flor, pero sin embargo, tal vez se pueda obtener un espectro de ella. Y este fantasma, aunque en la superstición popular se cree que es el alma del fallecido, no debe confundirse con la verdadera alma. No es sino la imagen de la forma muerta. De aquí el porqué, en los relatos mejor atestiguados de espíritus o fantasmas, lo que más nos choca es la ausencia de lo que entendemos por alma, es decir, la inteligencia superior y emancipada. Aparecen sin ningún objeto, o de muy poca importancia. Si aparecen, hablan raramente, y no expresan ideas superiores a las de una persona terrenal ordinaria. Los espiritistas americanos han publicado volúmenes con comunicaciones en prosa y en verso, que afirman han sido transmitidas por los más ilustres muertos: Shakespeare, Bacon, Dios sabe quién. Cogiendo las mejores de estas comunicaciones, no son ciertamente ni un ápice más elevadas que pudieran ser las de personas vivas de mediano talento y educación, y son pasmosamente inferiores a lo que Bacon, Shakespeare o Platón dijeron y escribieron cuando vivían en el mundo. Y lo que es más importante, tampoco contienen una sola idea que no existiera anteriormente en la Tierra. Por tanto, por maravillosos que sean tales fenómenos, admitiendo que sean auténticos, yo veo en ellos muchos casos que la ciencia puede poner en duda, pero nada que la ciencia deba negar, es decir, nada sobrenatural. No son sino ideas transmitidas de un modo u otro, todavía no hemos descubierto los medios, desde un cerebro mortal a otro. Del mismo modo, si las mesas se mueven por sí mismas, o formas diabólicas aparecen dentro de un círculo mágico, o manos sin cuerpo surgen y mueven los objetos materiales, o un ente tenebroso, tal como se me apareció a mí, hiela nuestra sangre, yo sigo estando seguro de que no son más que actos transmitidos, como a través de alambres eléctricos, a mi cerebro, desde el cerebro de otro. En algunas constituciones hay una química natural que puede producir prodigios químicos. En otras, un fluido natural, llamémoslo electricidad, que produce prodigios eléctricos. Pero difieren en esto de la ciencia normal. Carecen igualmente de objeto de finalidad. Son frívolos y pueriles. No conducen a grandes resultados, y por ello la gente no los tiene en consideración, y los sabios auténticos no lo han cultivado. Pero yo estoy seguro de que un hombre, tan humano como yo, fue el remoto originador de todo lo que vi y oí. Creo, por esta razón, que sin saber él mismo con exactitud los efectos producidos. No ha habido dos personas, según me dijo usted, que hayan experimentado exactamente lo mismo. Es normal. Tampoco hay dos personas que hayan tenido exactamente el mismo sueño. Si esto fuera una impostura vulgar, su mecanismo estaría dispuesto para resultados que variarían entre sí muy poco. Si fuera una intervención sobrenatural, permitida por el Todopoderoso, sería indudablemente con una finalidad definida. Estos fenómenos no son ni lo uno ni lo otro. Mi convencimiento es que se originan en un cerebro actualmente muy alejado, que este cerebro no tiene una volición clara de nada de lo que sucede, que lo que ocurre no refleja más que sus pensamientos extraviados, confusos, mutables e informes. En pocas palabras, que sólo son los sueños de dicho cerebro puestos en acción e investidos de una semisubstancia. Que ese cerebro tiene un poder inmenso, que puede poner la materia en movimiento, que es maligno y destructor, lo creo. A mi perro lo tiene que haber matado una fuerza material. Tal vez hubiera bastado para matarme a mí mismo, por lo que yo sé, si me hubiera dejado dominar por el terror como el perro, y si no hubiera encontrado mi intelecto o mi espíritu una fuerza compensadora en la voluntad. ¿Que mató a su perro, dice? Eso es espantoso. Verdaderamente es extraño que ningún animal pueda ser inducido a permanecer en esa casa. Ni siquiera un gato. Nunca se ha encontrado en ella ni ratas, ni ratones. Los intestinos de los animales detectan las influencias mortales para su existencia. La razón humana tiene un sentido menos agudo, porque en compensación tiene una capacidad de resistencia mucho más elevada. Pero basta ya. ¿Comprende usted mi teoría?
Sí, aunque no por completo. Pero estoy dispuesto a aceptar cualquier explicación, por extravagante que sea, perdón por la expresión, antes que admitir sin más la existencia de fantasmas y duendes, con los que nos saturaron en la infancia. Sin embargo, para mi infortunada casa, el mal es el mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer con esa casa? Le diré lo que yo haría. Estoy convencido en mi interior de que la habitación desamueblada que hay en el rincón, a la derecha del dormitorio que ocupé, constituye el punto de partida y el receptáculo de las influencias que hechizan la casa. Le aconsejo vivamente que haga tirar las paredes y el piso, o mejor aún, que derribe toda la estancia. He observado que está separada del cuerpo del edificio, constituida sobre el patinillo posterior, y podría ser derribada sin detrimento del resto de la edificación. ¿Y cree usted que si hiciera eso realmente...? Habría cortado usted los alambres telegráficos, por así decir. Ya. Inténtelo. Estoy tan convencido de que estoy en lo cierto que me gustaría pagar los gastos a medias si me permite usted la dirección de las obras. De ningún modo. Puedo afrontarlos yo solo. En cuanto a lo demás, yo le escribiré con su permiso. Unos 10 días después, recibí una carta del señor J, en la que me decía que había visitado la casa después de nuestra entrevista, que había encontrado las 2 cartas, que yo le había descrito, guardadas de nuevo en el cajón, de donde yo las había cogido, que las había leído con los mismos recelos que yo, y que había llevado a cabo una prudente investigación acerca de la mujer, a quien yo suponía con razón que habían sido dirigidas. Hace 36 años, un año antes de la fecha de las cartas, se casó contra la voluntad de sus parientes con un americano de unas condiciones muy sospechosas. En realidad, todo el mundo creía que había sido pirata. Ella era hija de unos comerciantes muy respetables y había servido de institutriz antes de su matrimonio. Tenía un hermano viudo a quien se consideraba muy rico y que tenía un niño de unos 6 años de edad. Un mes después de la boda, el cadáver de su hermano fue encontrado en el Támesis, cerca del puente de Londres. Parecía tener unas señales de violencia en el cuello, pero no eran tan claras que autorizaran al jurado otro veredicto que el de muerto ahogado. El americano y su mujer tomaron al chico a su cargo, pues el hermano fallecido había expresado en su testamento la voluntad de que su hermana fuera tutora de su único hijo, y de que en el caso de que éste falleciera, ella fuese la heredera. El niño murió unos 6 meses después. Se supuso que había sido objeto de negligencias y malos tratos. Los vecinos declararon que le habían oído chillar por la noche. El forense que lo examinó después de su fallecimiento dijo que estaba extenuado como por falta de nutrición y que tenía el cuerpo lleno de cardenales. Al parecer, una noche de invierno el niño había intentado huir. Se escabulló al patio posterior, intentó escalar la tapia y cayó de espaldas, exhausto, siendo encontrado por la mañana sobre las losas en estado agonizante. Pero, aunque había alguna evidencia de crueldad, no había ninguna de asesinato, y la tía y su marido pudieron justificar la crueldad alegando la extraordinaria terquedad y perversidad del niño, que declararon era deficiente mental. Sea como sea, a la muerte del huérfano, la tía heredó la fortuna de su hermano. Antes de que el primer año de matrimonio terminara, el americano abandonó Inglaterra bruscamente y no volvió más. Obtuvo el mando de un barco que se perdió en el Atlántico 2 años más tarde. La viuda quedó en muy buena situación, pero le fueron sobreviniendo reveses de diversos géneros. Un banco quebró, una impresión falló, se metió en pequeños negocios y llegó a ser declarada insolvente, y entonces se tuvo que poner a servir, hundiéndose cada vez más, desde ama de llaves hasta criada para todo, sin poder conservar mucho tiempo una colocación, aunque nunca alegaron nada en particular en contra de su carácter. Se la consideraba formal, honesta,
y especialmente reposada en sus maneras, pero en ningún sitio prosperaba. Y a causa de todo ello fue a parar al asilo de donde la saqué, para ponerla a cargo de la misma casa que ella había tenido alquilada en su primer año de casada. El señor J. añadía que había pasado una hora solo en la habitación desamueblada que yo le había iniciado a destruir, y que sus impresiones de terror, mientras estuvo en ella, fueron tan intensas que estaba impaciente por ver las paredes derribadas y los suelos levantados, como yo había sugerido. Había contratado obreros para la obra y empezaría el día que yo dijese. De acuerdo con esto, se fijó el día. Me encaminé a la casa embrujada. Entramos en la oculta y lúgubre habitación y levantamos el papel de las paredes y luego el piso. Debajo del entarimado y cubierta de escombros encontramos una trampilla, suficiente para permitir el paso de una persona. Estaba fuertemente clavada con grapas y remaches de hierro. Quitando estos, pudimos descender a una estancia inferior cuya existencia nunca se había sospechado. En esta estancia había habido una ventana y una chimenea, pero habían sido recubiertas con ladrillos. Hacía evidentemente muchos años. Con ayuda de velas examinamos el lugar. Aún conservaba algunos muebles desvencijados, 3 sillas, un sofá de madera de roble y una mesa, todos a la moda de hace unos 80 años. Contra la pared había una cómoda, en la cual encontramos, medio podridos, antiguos adminículos de vestimenta varonil, tal como se llevaban, hacía 80 o 100 años, por los caballeros de cierto rango. Costosas hebillas y botones de acero, como los que aún se llevan en los trajes de ceremonia. Un precioso espadín, en un chaleco, otrora adornado ricamente con galones dorados, ahora ennegrecidos y sucios por la humedad, encontramos 5 guineas, algunas monedas de plata y una plaquita de marfil, seguramente la entrada de un establecimiento de recreo, ya hace mucho tiempo desaparecido. Pero nuestro principal descubrimiento fue una especie de armario de hierro fijado a la pared, cuya cerradura nos costó mucho trabajo abrir. En este armario había 3 estantes y 2 cajoncitos. Alineadas en los estantes, había varias botellitas de cristal herméticamente tapadas. Contenían esencias volátiles e incoloras, de cuya naturaleza solo puedo decir que no eran venenos. Algunas de ellas contenían fósforo y amoníaco. Había también unos tubos de cristal muy curiosos y una varita puntiaguda de hierro, una gran esfera de cristal de roca y otra de ámbar. Además, un imán de gran potencia. Mira aquí, en este cajón, un retrato en miniatura con marco de oro. Sus colores se conservan notablemente frescos. Y habrá estado aquí desde hace mucho tiempo. Este retrato... El de un hombre ya bien entrado en la madurez. 47, 48 años. Posiblemente. Pero tiene un rostro muy peculiar. Impresionante. Como el de una enorme serpiente transformada en hombre, conservando dentro de los rasgos humanos los de la serpiente. De amplia y lisa frente. La afilada elegancia del perfil, no cabe duda, oculta la fortaleza de la destructora mandíbula. Y sus ojos, grandes, anchos, resultan terribles. Brillan como esmeraldas. Y a la vez, curioso, con cierta calma despiadada, conscientes de su gran poder. La cosa más extraña era esta. En el mismo instante en que vi la miniatura, reconocí un aterrador parecido con uno de los retratos más raros del mundo. El retrato de un hombre cuyo rango solo está por debajo de la realeza y que en su tiempo tuvo considerable fama. La historia cuenta muy poco o nada de él, pero si se investiga la correspondencia de sus contemporáneos, se encontrarán referencias a su loca osadía, su descarado libertinaje, su espíritu incansable y su afición a las ciencias ocultas.
Todavía en la plenitud de su vida murió y fue enterrado, según dicen las crónicas, en un país extranjero. Murió a tiempo para escapar a las garras de la ley, pues estaba acusado de crímenes que lo hubieran entregado al verdugo. Después de su muerte, sus retratos, que eran numerosos, porque había sido un espléndido mecenas de las artes, fueron todos comprados y destruidos. Se supone que por sus herederos, que se hubieran sentido muy contentos si hubiesen podido borrar hasta su mismo nombre de su espléndido linaje. En vida disfrutó de enormes riquezas, gran parte de las cuales se creía habían pasado a un astrólogo o adivino favorito suyo. En todo caso, a su muerte se habían evaporado de manera extraña. Solo escapó a la destrucción general un retrato suyo que yo había visto 2 meses antes en casa de un coleccionista y que me había producido una impresión extraña, lo mismo que a todos los que lo contemplaban. Era una cara que no se podía olvidar, y esta misma cara era la que aparecía en la miniatura que tenía en mi mano. La verdad es que en la miniatura el hombre parecía unos años más viejo que en el retrato que había visto anteriormente, o sea, que el original de aquella era de la época de su fallecimiento. Pero solo había una diferencia de unos pocos años, y entre la fecha en que floreció el temible aristócrata y aquella en que evidentemente había sido pintada la miniatura, debía de haber un intervalo de más de 2 siglos. Mientras yo estaba contemplándolo silencioso y atónito, dijo el señor J. ¿Cómo es posible? Yo he conocido a ese hombre. ¿Cómo? ¿Dónde? En la India. Gozaba de gran predicamento y confianza con el Rajá X, y estuvo a punto de arrastrarlo a una revuelta que le hubiera costado sus dominios. Era francés, y se llamaba D.V., inteligente, arriesgado, sin freno ni ley. Logramos por fin su destierro. Tiene que ser el mismo hombre. No hay 2 rostros como el suyo, aunque esta miniatura parezca de hace unos 100 años. Mecánicamente di la vuelta a la miniatura para examinar su reverso, y en él estaba grabada una estrella de 5 puntas, y en medio de la estrella una escala, y el tercer travesaño de la escala estaba formado por la fecha de 1765. Examinándolo más detenidamente aún, descubrí un resorte que al apretarlo abrió el respaldo de la miniatura como la tapa de un reloj. En la cara interior de la tapa estaba grabado: a ti, Mariana, sé fiel en vida y muerte a... Aquí había un nombre que no mencionaré, pero que no era desconocido para mí. Se lo había oído en mi niñez citar a los viejos como el de un deslumbrante charlatán que había causado gran sensación en Londres durante cosa de 1 año, y que había huido del país acusado de un doble crimen cometido en su propia casa, el de su querida y su rival. No dije nada de esto al señor J., a quien de mala gana cedí la miniatura. No habíamos tropezado con mucha dificultad para abrir el primer cajón del armario de hierro, pero sí la encontramos para abrir el segundo. No tenía cerradura, pero resistió todos nuestros esfuerzos, hasta que introdujimos entre los bordes un escopo. Cuando lo hicimos saltar, encontramos en su interior un aparato singular, muy bien conservado. Sobre un libro pequeño y delgado, o más bien un cuaderno, había un platillo de cristal. Este platillo estaba lleno de un líquido claro, y sobre este líquido una especie de brújula, cuya aguja giraba rápidamente. Pero en lugar de los puntos habituales de una brújula, había 7 extraños caracteres, no muy distintos a los que usan los astrólogos para representar a los planetas. Un olor muy peculiar, pero nada fuerte ni desagradable, surgió de este cajón, que estaba revestido interiormente de una madera que después averiguamos era avellano. Cualquiera que fuese la causa de este olor, producía un efecto material sobre los nervios. Todos lo percibíamos, incluso los 2 obreros que estaban en el cuarto. Era una sensación sinuosa y hormigueante que se extendía desde las yemas de los dedos a las raíces de los cabellos. Impaciente por examinar el cuaderno, aparté el platillo. Al hacerlo así, la aguja de la brújula se puso a girar con extraordinaria velocidad y sentí un choque a través de todo mi cuerpo, lo que me hizo dejar el platillo en el suelo. El líquido se derramó, el platillo se rompió y la brújula rodó hasta el otro extremo del cuarto. Y en el mismo momento, las paredes se estremecieron de un lado a otro, como si un gigante las hubiera empujado y sacudido.
Los dos obreros se asustaron tanto que corrieron hacia la escalera por la que habíamos descendido desde la trampilla. Pero viendo que no ocurría nada más, los convencí con facilidad de que volvieran. Entretanto, yo había abierto el cuaderno. Sus tapas eran de cuero rojo liso con un broche de plata. Sus hojas se reducían a una de grueso pergamino, y sobre ella estaban escritas, dentro de una doble estrella de 5 puntas, unas palabras en antiguo latín monacal, que podemos traducir literalmente así: sobre todo lo que albergue en estas paredes, sensible o inanimado, vivo o muerto, actúe mi voluntad. Maldita sea la casa, y que sus habitantes no gocen de descanso. No encontramos nada más. El señor J. quemó el cuaderno y su anatema. Arrasó hasta los cimientos la parte del edificio que contenía el cuarto secreto y la habitación de encima de éste. Tuvo después el valor de habitar por sí mismo la casa durante un mes y no pudo encontrar en Londres una casa más tranquila y mejor acondicionada. Por tanto, la alquiló muy ventajosamente y su inquilino no presentó ninguna queja. Pero no acaba aquí mi historia. Algunos días después de que el señor J. se trasladara a la casa, le hice una visita. Nos hallamos junto a la ventana abierta conversando. Un carro de mudanza, que había traído algunos muebles de su anterior domicilio, estaba a la puerta. En aquel momento precisamente, yo defendía ante él mi teoría de que todos aquellos fenómenos, considerados ultraterrenos, habían emanado de un cerebro humano, aduciendo el sortilegio, o más bien la maldición, que habíamos encontrado y destruido en apoyo de mi teoría. El señor J. me hacía observar como contestación que aunque el hipnotismo o cualquier otro poder análogo, se llamara como fuese, pudiera verdaderamente actuar así en ausencia del originador y producir efectos tan extraordinarios, ¿perdurarían, sin embargo, estos efectos, estando muerto el causante? Y si realmente el hechizo se formuló y la habitación fue tapizada hacía más de 70 años, lo más probable sería que el originador hubiera muerto. Estaba, como dije, el señor J. arguyéndome de este modo, cuando le agarré por el brazo y le señalé a la calle. Un hombre bien vestido había cruzado desde la acera opuesta y estaba hablando con el encargado del carro. Se había colocado de modo que su cara estaba exactamente frente a nuestra ventana. Era la misma cara de la miniatura que habíamos encontrado, la misma del noble de hacía 3 siglos. ¡Santo cielo! Esa es la cara de V. Y ni un día más viejo que cuando lo vi en mi juventud, en la corte del Rajá. Presas del mismo pensamiento, ambos nos precipitamos escalera abajo. Llegué el primero a la calle, pero el hombre ya se había marchado. No obstante, como todavía no se hallaba a muchos metros de distancia, en un momento me coloqué a su lado. Estaba decidido a hablarle, pero cuando lo miré a la cara, noté que era imposible hacerlo así. Aquellos ojos, los ojos de una serpiente, me miraron fijamente y me dejaron como hechizado. Había además sobre toda su persona una dignidad, un aire de orgullo, de posición y de superioridad, que a cualquier habituado a los usos mundanos le hubiera hecho dudar mucho antes de aventurarse a una libertad o impertinencia. ¿Y qué le podía decir? ¿Qué es lo que le podía preguntar? Avergonzado de mi primer impulso, me retiré unos pasos. Pero, a pesar de ello, seguí al extraño individuo, indeciso sobre qué debía hacer. Mientras tanto, él dobló la esquina de la calle. Un sencillo coche lo esperaba, con un criado sin librea, vestido como un valet de place a la portezuela. En un instante entró en el coche, y éste partió rápidamente. Volví a la casa. El señor J. seguía en la puerta de la calle. Había preguntado el carretero qué le había dicho aquel extraño. Aquella misma tarde fui con un amigo a un establecimiento llamado Club Cosmopolitan, abierto a las personas de todas las nacionalidades, opiniones y condiciones. Allí se puede tomar café, fumarse un cigarro, y siempre se está seguro de hallar personas agradables y a veces notables.
No hacía ni 2 minutos que estaba en el salón, cuando vi en una mesa, conversando con un conocido mío, a quien designaré con la inicial G, a aquel hombre, al original de la miniatura. Estaba ahora sin sombrero, y el parecido era aún más asombroso. Pero observé que mientras hablaba, había menos severidad en su continente. Ostentaba incluso una sonrisa, aunque muy calmada y fría. La dignidad de porte que le había reconocido en la calle era aún más notable. Era una dignidad parecida a la que adoptan algunos príncipes orientales, que irradia una sensación de suprema indiferencia y un poder habitual, indisputable, indolente, pero irresistible. Poco después, G abandonó al forastero, quien cogió una revista científica que pareció absorber su atención. Atraje a G a mi lado. ¿Quién es y qué es ese caballero? ¿Ese? Ah, es un hombre verdaderamente notable. Me lo encontré el año pasado en las cuevas de Petra, el Edén bíblico. Es el mejor experto en asuntos orientales que conozco. Nos unimos en nuestro viaje y tuvimos una aventura con los bandidos en la cual demostró una sangre fría que nos salvó la vida. Después me invitó a pasar un día en una mansión que había comprado en Damasco, oculta entre almendros y rosales. Lo más hermoso que se puede imaginar. Había vivido allí durante algún tiempo, completamente como un oriental a todo lujo. Yo sospecho a medias que es un renegado inmensamente rico y muy excéntrico, y además es un gran hipnotizador. Con mis propios ojos le he visto producir efectos sobre cosas inanimadas. Si te sacas una carta del bolsillo y la arrojas al otro extremo de la estancia, él la mandará venir a sus pies y la verás arrastrarse por el suelo hasta que ha cumplido su mandato. Palabra de honor que es cierto. Hasta lo he visto influir en el tiempo, dispersando o reuniendo nubes por medio de un tubo o una vara de cristal. Pero no le gusta hablar de estos asuntos con los extraños. Precisamente acaba de llegar de Inglaterra. Dice que no había estado aquí desde hacía muchos años. Permíteme que te lo presente. Con mucho gusto. ¿Es inglés entonces? ¿Cómo se llama? Oh, su nombre es muy vulgar. Richards. ¿Y cuál es su origen? ¿Su familia? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Y qué importa? Sin duda es un parvení. Pero es tan rico, tan endiabladamente rico. G me arrastró hacia el forastero y efectuó la presentación. Las maneras del señor Richards no eran las de un errante aventurero. Los aventureros en general están dotados de una gran vitalidad de espíritu. Son habladores, vehementes, imperiosos. Richard tenía un tono de voz calmoso y apagado, y sus modales parecían un poco distantes por la altanería de su puntillosa cortesía. Eran los modales de una época pasada. Observé que el inglés que hablaba no era exactamente el de nuestro tiempo. Incluso diría que su acento era ligeramente extranjero. Pero entonces Richard hizo notar que durante años había tenido muy poca ocasión de hablar en su lengua nativa. La conversación vino a parar en el aspecto que Londres tenía desde que había visitado por última vez en nuestra metrópoli. Luego G derivó a los cambios espirituales, literarios, sociales, políticos, a los prohombres que habían desaparecido de la escena desde los últimos 20 años, a los nuevos prohombres que iban sustituyéndolos. En todo ello, el señor Richard no mostró mayor interés. Evidentemente no había leído a ninguno de nuestros autores contemporáneos y parecía apenas familiarizado con el nombre de nuestros más jóvenes estadistas. Una vez, solo una vez, se rió. Fue cuando G le preguntó si tenía alguna intención de entrar en el Parlamento, y su risa fue hacia adentro, sarcástica, siniestra, un gesto burlón transformado en risotada. Al cabo de unos minutos, G nos dejó para hablar con otros conocidos suyos que acababan de entrar en el salón, y entonces dije calmosamente: Señor Richard, yo he visto una miniatura suya en la casa que usted habitó, y que tal vez construyó, si no toda, por lo menos en parte, en la calle Oxford. Esta mañana pasó usted por enfrente de esa casa. Hasta que no hube acabado, no levanté mi mirada hasta sus ojos, y entonces me la sostuvo tan fijamente que no pude apartarla de ellos, de aquellos fascinantes ojos de serpiente. Pero, como si me arrancaran las palabras que traducían mis pensamientos, añadí con un murmullo: yo me he dedicado al estudio de los misterios de la vida y de la naturaleza. He conocido a los ocultos profesores de esos estudios. Tengo derecho a hablarle de este modo. De acuerdo. Le concedo ese derecho.
¿Qué quiere usted preguntar? ¿Qué límites puede alcanzar la voluntad humana en ciertos temperamentos? ¿Qué límites puede alcanzar el pensamiento? Piense y antes de respirar una vez, estará usted en China. Es cierto, pero mi pensamiento no tiene poder en China. Dele expresión y podrá tenerlo. Puede usted escribir un pensamiento. Más tarde o más temprano podrá alterar toda la condición de China, que es una ley más que un pensamiento. Por tanto, el pensamiento es infinito. Por tanto, el pensamiento tiene poder, no en proporción a su valor, pues un mal pensamiento puede establecer una ley mala tan poderosamente como un buen pensamiento puede establecer una buena. Sí, y eso confirma mi propia teoría. A través de corrientes invisibles, un cuerpo humano puede transmitir sus ideas a otros cerebros humanos con la misma rapidez que el pensamiento emitido por medios visibles. Y como el pensamiento es imperecedero y deja su huella tras de sí en el mundo natural, incluso el pensador ha abandonado este mundo, el pensamiento de los vivientes puede tener poder para reanimar y reavivar los pensamientos de los muertos, tales como esas ideas fueron en vida, aunque el pensamiento de los vivos no puede alcanzar a los que los muertos albergan después de su muerte. ¿No es así? Renuncio a contestar si a mi juicio el pensamiento tiene el límite que usted le señala. Pero continúe. Usted desea hacerme una pregunta concreta. Una intensa malignidad en una intensa voluntad engendra en un temperamento especialmente dotado y ayudada por medios, dentro de los alcances de la ciencia, pueda producir efectos iguales que los atribuidos desde antiguos a la magia negra. De esta manera, podría embrujar las paredes de una vivienda humana, reavivando los espectros de todos los pensamientos y acciones culpables, otrora concebido y realizados entre dichas paredes. En suma, podría embrujar todo aquello que tuviera relación o afinidad con esa voluntad maligna. Retazos imperfectos, incoherentes y fragmentarios de los viejos dramas que allí dentro acaecieron hace años. De este modo, los pensamientos se entrecruzan caprichosamente, como en una visión de pesadilla, convirtiéndose en ruidos y visiones fantasmagóricas, y sirviendo para causar terror. No porque estas visiones y ruidos sean vistas de un mundo ultraterreno, sino porque son renovaciones monstruosas y horribles de lo que han sido en este mundo nuestro, puestas perversamente en juego por un ser mortal y malvado. Y a través de la intervención material de este cerebro humano, esas cosas llegarán a adquirir un poder humano. Podrán herir como hiere el choque eléctrico y podrán matar si el espíritu de la persona atacada no se eleva por encima de la dignidad del atacante originario. Podrán matar al más poderoso animal si estuviere dominado por el miedo, pero no podrán perjudicar al hombre más débil si mientras su cuerpo tiembla, su mente permaneciere sin temor. Así, cuando en las viejas historias leemos que un mago fue descuartizado por los espíritus malignos que él mismo invocó, o más aún, en las leyendas orientales, que un mago consigue, gracias a sus artes, destruir a otro, si es que es verdad, debe de haber ocurrido que un ser material ha recubierto, basándose en su propia tendencia al mal, ciertos elementos y fluidos, habitualmente inocuos e inactivos, de formas espantosas y terroríficas fuerzas. Igual que el rayo, que está oculto e inofensivo entre las nubes, puede, por ley natural, hacerse súbitamente visible, tomar una forma definida ante nuestros ojos y sembrar la destrucción sobre el objeto al que se siente atraído. ¿No carece usted de intuiciones sobre ese poderoso secreto? Según su punto de vista, el mortal que obtuviera el poder de que usted habla tendría por fuerza que ser malvado y perverso. Si ejercía su poder, como yo he dicho, el ser más malvado y más perverso, aunque yo creo, de acuerdo con las antiguas tradiciones, que no podría perjudicar a los buenos. Su voluntad solo podría perjudicar a aquellos con quienes tuviera alguna afinidad, o sea, aquellos sobre los que ejerciera un influjo irresistible. Pondré ahora un ejemplo que puede caer dentro de las leyes naturales, aunque parezca tan extravagante como las fábulas de un monje trastornado.
Se acordará usted de que Alberto Magno, después de describir minuciosamente el proceso mediante el cual pueden ser invocados y mandados los espíritus, agrega enfáticamente que ese proceso solo para muy pocos tendrá utilidad y enseñanza, para aquellos que hayan nacido magos. Es decir, que hayan nacido con una constitución física especial, igual que se puede nacer poeta. Raramente se encuentran hombres en cuya constitución se oculte este poder y que al mismo tiempo sean del más elevado orden intelectual. Generalmente, en su intelecto hay algo retorcido, perverso o enfermo. Pero por otra parte, esos seres deben poseer, hasta un grado pasmoso, la facultad de concentrar su pensamiento sobre un solo objeto, esa enérgica facultad que llamamos voluntad. Por consiguiente, aunque su intelecto no sea bueno ni sano, puede ser extraordinariamente eficaz para la consecución de lo que deseen. Supondré una persona eminentemente dotada con esta constitución y sus fuerzas conjuntas. La situaré en los más encumbrados grados de la sociedad. Supondremos que sus deseos son exageradamente sensualistas. Tiene, por tanto, un profundo amor a la vida. Es un completo egoísta. Su voluntad está concentrada sobre sí mismo. Tiene violentas pasiones. No es nada tolerante. Carece de afectos puros, pero codicia vehementemente todo lo que por el momento desea. Es capaz de odiar implacablemente todo lo que se oponga a su objetivo. Es capaz de cometer crímenes horribles sin sentir el más mínimo remordimiento. Se siente más inclinado a maldecir a los demás que a arrepentirse de sus delitos. Las circunstancias a que le lleva su constitución le conducen a un conocimiento poco corriente de los secretos naturales que pueden ser útiles a su egoísmo. Es un profundo observador de todo aquello que sus pasiones le estimulan a observar. Es un calculador minucioso, no por amor a la verdad, sino en aquellas cosas en que su amor propio agudiza sus facultades. Por tanto, puede ser un hombre de ciencia. Me imagino a un ser tal que, habiendo aprendido por experiencia el poder de sus artes sobre los demás, se dedica a estudiar todo lo que en la filosofía natural puede incrementar ese poder. Ama la vida y teme la muerte. Quiere seguir viviendo, pero no puede recuperar su juventud. No puede detener por completo el progreso de la muerte. No puede hacerse inmortal en carne y hueso. Pero puede detener, por un tiempo tan largo que parecería increíble si se dijera, ese endurecimiento de las partes integrantes del cuerpo que representa la vejez. Un año no lo aventaja más que una hora a otro cualquiera. Su intensa voluntad, científicamente sistematizada, influye, en pocas palabras, sobre el uso y desgaste de su propio cuerpo. Sigue viviendo. Para que no parezca un portento, muere de vez en cuando, aparentemente, para ciertas personas. Habiendo tramado el traspaso de unas riquezas que bastan para sus necesidades, desaparece de un rincón del mundo y se arregla para que sus exequias se celebren. Reaparece en otro lugar de la tierra, donde reside sin darse a conocer, y no visita el escenario de su vida anterior hasta que no han desaparecido aquellos que podrían recordar sus rasgos. Sería profundamente desgraciado si tuviera algún afecto, pero no tiene más que a sí mismo. Ninguna persona buena aceptaría su longevidad, y a nadie, sea bueno o malo, querría ni podría comunicarle su verdadero secreto. Un hombre así puede existir. Un hombre como el que he descrito, lo estoy viendo ahora ante mí, señor duque de... en la corte de... repartiendo su tiempo entre el escándalo y la lujuria, entre alquimistas y hechiceros. Otra vez, en el siglo pasado, como charlatán y criminal, con un apellido menos noble, viviendo en la casa que se ha parado hoy a contemplar, y huyendo, nadie supo a dónde, de la ley que había ultrajado. Y una vez más, como viajero, visitando nuevamente Londres con las mismas pasiones terrenas que albergó su corazón cuando las generaciones actuales aún no circulaban por sus calles. Proscrito de la escuela de los más nobles y divinos misterios. Imagen execrable de la muerte en la vida y de la vida en la muerte. Yo te conjuro de las ciudades y de los hogares de los hombres normales. Vuélvete a las ruinas de los lejanos imperios. Vuélvete a los desiertos de la naturaleza irredenta. Me contestó entonces un susurro tan musical, tan potentemente musical, que pareció inundar todo mi ser y subyugarme a despecho mío. Dijo estas palabras: durante los últimos 100 años he estado buscando a alguien como tú. Ahora que te he encontrado,
no nos separaremos hasta que sepa lo que quiero saber. La visión que ve a través del pasado y que traspasa el velo del futuro está en ti en este instante, aunque nunca estuvo anteriormente, ni nunca volverá a estar. No es la visión de una muchacha histérica y fantaseadora o de un sonámbulo enfermizo, sino la de un hombre fuerte y de vigoroso cerebro. Elévate y mira ante ti. Al oír sus palabras, me sentí como elevado por encima de mí, impulsado por alas de águila. Toda sensación de peso desapareció del ambiente. Se abrió el techo de la estancia, se rasgó la bóveda del cielo. No estaba dentro de mi cuerpo, no sabía dónde estaba. Por encima del tiempo, por encima de la tierra. Volví a oír el melodioso susurro. Tienes razón. Me he adueñado de grandes secretos mediante el poder de mi voluntad. Es cierto, gracias a la voluntad y a la ciencia, puedo retrasar el pasado de los años. Pero la muerte no viene solo por la edad. Podré librarme de los accidentes que ocasionan la muerte de los jóvenes. No. Todo accidente es providencial, y la providencia está por encima de la humana voluntad. Moriré finalmente, dentro de siglos y más siglos, por el lento aumento que inevitable transcurso del tiempo, o a causa de lo que yo llamo accidente. A causa de lo que llamas accidente. Aún es muy lejano ese final. Con relación a cómo mi vida cuenta el tiempo, aún es muy lejano. Y antes de eso, me volveré a mezclar con las gentes como hice antes de suspender estos secretos. Te cobraré mi vehemente interés por sus luchas y sus pesares. Combatiré ambiciosamente y usaré el poder de los sabios para ganar el poder que pertenece a los reyes. Aún desempeñarás un papel en el mundo que lo llenará de agitación y de asombro. Por un designio increíble, que a ti mismo te pasmaría, te ha sido concedido supervivir a través de los siglos. Todos los secretos que has atesorado tendrán entonces su utilidad. Todo lo que ahora hace de ti un extraño entre las generaciones contribuirá entonces a hacer de ti su dueño. Así como los árboles y las pajas son atraídos por un remolino, giran en torno a él y son absorbidos por la cima, para ser arrojados después en los remansos, así las razas y los tronos serán arrastrados a tu vórtice. Terrible destructor. Pero al destruir serás, contra tu propia voluntad, un constructor. Y esa fecha también está lejana. Muy lejana. Cuando llegue, piensa que tu final en esta vida está cerca. ¿Cómo? ¿Y qué es ese final? Mira al este, al oeste, al sur y al norte. Al norte, donde nunca has pisado, hacia el punto del cual te has prevenido tu instinto. Allí un espectro se apoderará de ti. Es la muerte. Veo un navío. Está embrujado. Lo persiguen. Sigue navegando. Otros barcos navegan detrás de él desconcertados. Entra en la región de los hielos. Pasa bajo un cielo enrojecido por los meteoros. Hay 2 lunas en lo alto, sobre los helados escollos. Veo el barco apresado entre blancos desfiladeros. Son iceberg. Veo a los muertos esparcidos por la cubierta, rígidos y lívidos, con los miembros cubiertos de moho verdoso. Todos están muertos menos uno. Eres tú. Pero los años, por despacio que hayan venido, te han dejado sus huellas. A tus sienes ha llegado la vejez, y la voluntad se ha ablandado en las células de tu cerebro. Sin embargo, esa voluntad, aunque debilitada,
supera a todas las que se conocieron anteriormente. Gracias a esa voluntad, sigues viviendo, roído por el hambre. Y la naturaleza ya no te obedece en esa región que irradia muerte. El cielo es un cielo de hierro. El aire tiene tenazas férreas. Y los icebergs aprietan el barco. Oye cómo gime y cruje. El hielo acabará empotrándolo como el ámbar empotra una paja. Y un hombre ha salido huyendo, vivo todavía, del barco y de sus muertos. Ha trepado por las aristas de un iceberg, y las dos lunas contemplan su figura. Ese hombre eres tú mismo. El terror se ha apoderado de ti y se ha tragado tu voluntad. Y veo, pululando por los helados precipicios, unas cosas grisáceas y parduzcas. Los osos polares han olfateado su presa. Cada vez están más cerca, bamboleando y columpiando sus corpachones. Ese día, cada segundo te parecerá más largo que todos los siglos que hayas vivido anteriormente. Ten en cuenta esto. Después de la muerte, los momentos de la vida incesantemente repetidos constituyen la gloria o el infierno de la eternidad. Cállate. Pero tú me aseguras que ese día está lejos, muy lejos. Volveré entre los almendros y rosales de Damasco. Duérmete. La estancia flotó ante mis ojos. Quedé insensible. Cuando volví en mí, me encontré con G, que me sujetaba la mano y sonreía. Me dijo: Tú que siempre has afirmado ser inatacable al hipnotismo, has sucumbido al fin ante mi amigo Richards. ¿Dónde está el señor Richard? Se ha marchado mientras estabas en trance, diciéndome tranquilamente: su amigo no se despertará hasta dentro de 1 hora. Pregunté tan sosegadamente como pude dónde se alojaba Richard. En el Hotel Trafalgar. Deja que me apoye en tu brazo. Vayamos a verlo. Tengo algo que decirle. Cuando llegamos al hotel, nos dijeron que el señor Richards había regresado hacía 20 minutos. Había pagado la cuenta, había dado instrucciones a su criado, que era un griego, para que hiciese su equipaje, y pensaba salir para Malta a bordo del barco que partiría de Southampton al día siguiente. Con respecto a sus intenciones, solo había dejado dicho que tenía que hacer varias visitas en los alrededores de Londres, y que no estaba seguro de si podría llegar a tiempo a Southampton para coger dicho barco. Si no, cogería el siguiente. El camarero me preguntó el nombre, y al conocerlo, me entregó una nota que Richards había dejado para mí en caso de que fuera a verlo. La nota decía lo siguiente: Yo quería que usted expresase lo que estaba dentro de su mente. Usted obedeció. Por tanto, he establecido poder sobre usted. Durante 3 meses a partir de hoy, usted no podrá comunicar a ningún ser viviente lo que ha pasado entre nosotros. Ni siquiera podrá usted mostrar esta nota al amigo que se encuentra a su lado. Durante 3 meses, absoluto silencio en cuanto a mí y a lo relacionado conmigo. ¿Duda usted de mi poder para imponerle este mandato? Intente desobedecerme. Al cabo del 3er mes, el hechizo cesará. Después puede hacer lo que quiera. Lo visitaré en su tumba 1 año y 1 día después de que haya sido depositado en ella. Así termina esta extraña historia, que no confío crea nadie. La he escrito exactamente a los 3 meses de haber recibido la nota anterior. No pude escribirla antes, ni pude mostrar a G, a pesar de sus apremiantes preguntas, la nota que leí a su lado bajo una farola de gas.